Déjeme saludar a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Carlos? Diego Schurman te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Vuelve el Clio? Digamos que nunca se fue, porque es mi auto lo tengo para uso personal, digamos, lo uso los fines de semana. Bueno, alguna vez voy a alguna actividad también, pero Sí. no, nunca, no vuelve, no tiene que volver porque nunca se fue. Pero me estás haciendo más cintura que Messi. Te pregunto si después del Mundial empieza la campaña, ¿no? Concretamente. No, la campaña no, lo que ya empezó, digamos, es una construcción política, una construcción de una alternativa política en donde estamos trabajando con el gobernador, con varios compañeros, referentes de distintas organizaciones, partidos, varios de nuestros ministros, obviamente. Eso sí ya empezó hace tiempo, me animo a decir, y seguramente, como nos dijo este año el gobernador, va a ser un año de mucha construcción política, de ampliación de nuestro movimiento Derecho al Futuro y obviamente de contacto también con otras referencias del campo popular, del peronismo, pero también de otros sectores. La campaña va a ser el año que viene y la candidatura se va a definir el año que viene, no este año. A ver, me diste pie para una pregunta. Se armó debate en el programa que nos antecede, ¿no? Porque se hizo una ampliación, ¿no? De un poquito de las fronteras. Sabemos de la pica histórica que hubo entre Moreno y Kicillof, han bajado los decibeles, escuchaba Moreno estas últimas horas, Guillermo Moreno hablo, ¿no? Decir, bueno, si Kicillof es el candidato lo voy a tener que apoyar. Algo que por ahí en otro tiempo no decía, pero esa ampliación llega a Victoria Villarruel porque ahí ya escucha más de un dirigente peronista decir que podrían incorporar a Victoria Villarruel. ¿Esa ampliación llega a la vicepresidenta de la Nación? Mira, yo lo contesto por la persona, no por mi opinión, ¿no? Yo creo que no. Alguien que ha sido defensora de genocidas no puede estar con nosotros. No veo la forma, realmente no veo la forma. Y te lo digo además en una fecha que mañana se cumplen los 50 años. Uh-huh. No veo la forma que alguien que está a favor de los genocidas y de la dictadura militar pueda estar con nosotros, realmente. Y hay gobernadores que en estos últimos tiempos... Hay límites, por eso, me animo a decir, morales, históricos, éticos, hay límites. Uh-huh. A ver, te pregunto si esos límites también llegan a algunos gobernadores que vinieron apoyando leyes promovidas por Milei, leyes que quitan derechos, ¿no? A eso me refiero, como Jaldo o Jalil, ¿no? Que a través de sus legisladores en el Congreso han votado o han acompañado ese tipo de leyes. ¿Ellos entran en el límite o no? Muchas veces hay situaciones en donde hay que tener comprensión de lo que está sucediendo, más allá de que nosotros no hemos actuado de la misma forma, pero hay que entender que muchas veces a determinados sectores, a determinados gobernadores, los extorsionan directamente con recursos, porque no es que acuerdan recursos, los extorsionan. Hoy justamente estaba mirando una noticia en un matutino, de los principales, un matutino porteño de los principales, que decía que hay 15 gobiernos provinciales que están teniendo muchos problemas económicos, y eso es una política explícita del gobierno nacional, asfixiar económicamente a las provincias, en particular a las provincias que gobierna el peronismo, para intentar torcerle el brazo. Uh-huh. Y yo creo que son víctimas de esa extorsión, son realmente víctimas de esa extorsión. O sea que para mí ningún peronista es un límite. Después habrá que discutir las razones por las que se actúa de determinada forma, pero no es un límite para mí. Para mí el límite por eso es quienes están en contra de la democracia, a favor de la dictadura, y quienes son ultra neoliberales. Inclusive nosotros tenemos discusiones con muchos sectores que son o conservadores, o más de centro, más de centro derecha. Eso no es un límite. Ahora, ser de ultraderecha y estar a favor de la dictadura, eso es un límite moral para nosotros. Bien, Miguel Ángel Pichetto venía teniendo reuniones con distintos referentes del peronismo. Era como una suerte de Póxipo, el que está tratando de unificar. Por eso pegó un viejazo, ¿no? Con el Póximo, sabemos qué es el Póximo, ¿no? Sí. Pegando las distintas Tenemos piezas. la misma edad, más o menos, así que... pegándole las distintas piezas del peronismo. ¿Ya se ha reunido con ustedes? Con Boligoma, podríamos decir también. O Boligoma, ahí está un poquito más. Un viejazo también. Un viejazo, pero un poquito más cercano en el tiempo que el Póximo, ¿no? Sí.
¿Ustedes se reunieron con él? ¿Se van a reunir? No nos reunimos, no nos ha pedido reunión, pero la verdad que no habría ningún problema en tener una reunión con cualquier compañero que se quiera juntar a discutir política con nosotros, una construcción amplia. Nosotros no tenemos absolutamente ningún problema, tenemos vínculo con todos los sectores, de hecho. A veces tenemos diferencias, a veces hay matices, pero están las puertas abiertas para sentarnos con los compañeros del peronismo y otros sectores del campo popular para ver cómo construimos una alternativa a este desastre que estamos viviendo hoy en la Argentina. Y estas, digamos, diferencias, ¿cómo se dirimen? Quiero decir, hay distintos pensamientos dentro del espacio peronista, han tenido o vienen manteniendo una interna bastante fuerte con la gente de la Cámpora, ¿no? Digo, Kicillof con la gente de la Cámpora. ¿Esto se resuelve en una interna partidaria? Digo esto porque por ahí las pasos se eliminan, no está claro, pero ¿cuál es la manera de resolverlo? ¿Qué están pensando? ¿Por consenso, por internas? Y se verá de acuerdo a los instrumentos que estén vigentes. Vos lo decías recién, que hay supuestamente un intento del gobierno nacional de eliminar el sistema de las PASO. Hasta ahora lo que se había hecho era suspenderlo en la última elección. Ahora se supone que el gobierno nacional, como te decía recién, lo quiere eliminar, pero creo que no hay un consenso generalizado en la clase dirigente en Argentina para la eliminación de este sistema. Es un sistema, yo siempre lo dije, independientemente de la conveniencia particular o de la situación de suspensión, es un sistema que yo creo que ha fortalecido muchísimo el sistema de partidos políticos y el armado de frentes políticos. O sea que en ese sentido para nosotros es una herramienta muy potente, sobre todo luego de que, porque luego de que se instaló el sistema, quedó bastante en desuso el esquema de las elecciones internas, salvo en algunas discusiones más locales, más municipales. O sea que si se mantiene ese sistema puede ser un buen sistema para dirimir internas. Y otro sistema que también está siempre vigente, independientemente de otras posibilidades, es lograr acuerdos, lograr consensos, en donde los sectores mayoritarios obviamente tengan la principal responsabilidad, pero incluyendo siempre a los sectores minoritarios, a los sectores o a los otros sectores dentro del peronismo, del campo popular. Eso es una discusión, eso puede ser una discusión política. Estamos hablando con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Axel Kicillof. Vos habías dicho hace algunos días que hay un problema de conducción en el peronismo, se habló una suerte de discusión pública, creo que Teresa García se había salido a cruzar diciendo que la conducción está presa, proscripta y con restricción inhumana, ¿no? ¿Vos te arrepentís de esa frase? Claro. ¿La querés explicar de nuevo? Y probablemente con eso también tenga que ver, porque yo no lo negué nunca. Lo que dije es que hoy hay distintos sectores dentro del peronismo y que hay distintas conducciones. Inclusive en los peronismos provinciales, en las provincias los que conducen terminan siendo los gobernadores, y hoy no hay una conducción unificada del peronismo, si no las cosas serían más simples. No habría que intervenir PJ, por ejemplo, si hubiese una conducción unificada del peronismo en toda la Argentina. O sea, está atomizado. No sé, a veces molesta, decir la verdad molesta, pero son cosas evidentes las que digo, no es que estoy extorsionando la realidad o torturando la realidad para decir algo. Y bueno, es real, y eso también tiene que ver con la injusta prisión de Cristina Kirchner. Pero sí, hoy está muy fragmentado el peronismo a nivel nacional, realmente. Pero no lo tengo que decir yo, es algo obvio y es evidente. No creo que nadie se anime a decir que hay una conducción única en el peronismo en toda la Argentina, así en todos los sectores del peronismo se alinean. El que dice eso no está viendo la realidad y bueno, qué sé yo, problema de esa persona, no mío. Si ganase Kicillof la elección presidencial, ¿va a indultar a Cristina? Mirá, eso será una discusión que habrá que tener cuando gane la presidencia. El que gane, no sé, Kicillof o quien sea. Hoy no es una discusión posible porque gobierna Milei. Lo que sí hay que trabajar es para que no haya más presos políticos en este país, ni Cristina ni cualquier otro. En eso hay que trabajar y probablemente exceda un indulto. Es una posibilidad, realmente. Bueno, habrá que ver en ese momento quién sea presidente, la definición que toma, también consultando a los involucrados. Por el otro día lo veía a nuestro ministro de Justicia, a Juan Martín Mena, diciendo que, bueno, probablemente Cristina no quisiera que le den un indulto porque lo que está buscando es justicia, no perdón. Y bueno, quizás es algo que hay que hablar con ella también, ¿no? ¿Y hay previsto en el corto plazo alguna reunión de Kicillof con Cristina? Digo esto porque en el peronismo hay una suerte de contador de quién se reúne con ella y cuántas veces.
¿Hay en el horizonte previsto alguna reunión? No, que a mí me conste no, pero el vínculo del gobernador con Cristina siempre lo llevó de manera individual y directamente, y a mí nunca me involucró. Yo no tengo información, no tengo mucha información al respecto. Va a haber esta semana una reunión con intendentes. Vos hablás un poco de la situación económica en las distintas provincias, pero en la propia provincia de Buenos Aires hay preocupación de los intendentes. ¿Se puede adelantar algo de qué se va a tratar esa reunión o qué se busca saldar en esa reunión? Mira, sí hay mucha preocupación realmente, porque nosotros lo hemos hecho público, lo hemos denunciado públicamente, que desde que comenzó el gobierno de Milei, los recortes que ha realizado a la provincia de Buenos Aires, por las 1000 obras públicas que quedaron abandonadas, por el recorte de programas nacionales, por el recorte de fondos que legalmente le correspondían a la provincia y que el gobierno nacional dejó de enviar, son 15,6 millones de pesos, pero si a eso le sumás la caída de la coparticipación por la crisis económica, la coparticipación que no llega a la provincia de Buenos Aires, y la caída de la recaudación propia también por las políticas de Milei, ese monto asciende a 22 billones de pesos, 22 millones de pesos, que eso es medio presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. O sea que en 2 años nos han quitado, nos han robado, nos han afectado con el recorte de un cuarto de todo el presupuesto de 2 años, o sea, medio presupuesto anual. Así que eso, vamos a explicar esa situación, vamos a hacer una consulta de ver cuáles son los problemas que tienen los municipios, porque, bueno, ya los medios ya lo sabemos, porque gran parte de mi tarea es eso, sentarme con los intendentes, me llaman para pedirme programas, para pedirme aportes, para pedirme aportes del Tesoro Provincial, y la verdad que todos estamos en una situación muy, muy compleja. Está empezando a crujir todo, justamente por las consecuencias de las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional, y me parece una buena oportunidad para que el gobernador se junte con todos los intendentes, independientemente del partido que son, para poner blanco sobre negro la situación catastrófica que se está viviendo en la Argentina, y que eso impacta muy, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, máxime que este es un gobierno que básicamente lo que más ataca es la industria y la construcción, y la industria y la construcción fundamentalmente tienen su punto principal en la provincia de Buenos Aires, así que también en temas productivos, en temas económicos, en temas financieros, en temas sociales, estamos viendo una situación realmente muy compleja, muy complicada en toda la provincia, tanto en el conurbano como en el interior, porque vos ten en cuenta que en el interior está plagado de municipios de pequeño tamaño, de pequeño y mediano tamaño, en donde quizá los recursos de esos municipios son 80% los que les llega de coparticipación y 20% es la recaudación propia. Cuando cae la coparticipación nacional y la recaudación provincial, eso afecta directamente la coparticipación que llega a los municipios, por lo tanto están realmente complicados. Y encima lo que está sucediendo últimamente es que desde el gobierno nacional, a través de sus concejales, quieren quitarle la potestad inclusive a los municipios de cobrar sus tasas municipales, que además generan un ingreso, más allá de que contraprestación a un servicio que ofrece el municipio, le generan un ingreso de fondos en una situación muy complicada. O sea que también no solo están buscando asfixiar a las provincias, sino que parece que ahora se han decidido también asfixiar a los municipios. No sé si en otras provincias pasa lo mismo, pero en la provincia de Buenos Aires está pasando eso. Vos dijiste a propósito del gobierno que están más sucios que una papa. ¿Podés extenderte sobre esta definición? Bueno, hace falta mirar los matutinos, los periódicos, los medios, las redes, etcétera, los últimos 15, 20 días con lo que pasó con el caso Libra, con las nuevas revelaciones del caso Libra, con lo que pasó también con el jefe de gabinete Adorni, y muchos otros casos que se han sabido en este último tiempo. A eso me refería, y me parece que es algo que no merita ninguna explicación con mucho más profundidad que eso, que demostrar toda la evidencia que hay, una evidencia, la verdad que todo se ha hecho a cielo abierto, y yo en un momento lo dije, acá hay una doble vara. Cristina, la expresidenta, está condenada y está privada de su libertad sin casi evidencia, en un juicio que no tiene casi ninguna evidencia, y que obviamente no fue ni obra pública que se ejecutó por parte del gobierno nacional, que presidía ella, ni que se ejecutó efectivamente de acuerdo a los informes de Vialidad Nacional en el gobierno de Macri, que fueron todos proyectos de infraestructura que fueron aprobados por unanimidad en el presupuesto, en el Congreso de la Nación, y en donde no hay ninguna evidencia en que ella haya tenido eventualmente alguna participación, si es que hubo alguna irregularidad. Y por el otro lado, acá hace meses que se conocen estos casos, hace meses que la evidencia es pública,
y que apunta directamente al presidente, a su hermana, eventualmente al jefe de gabinete, etcétera, y ni siquiera hay una indagatoria, ni siquiera hay una imputación, ni siquiera hay un procesamiento. Bueno, me parece que esto, existe una doble vara y una definición muy concreta de la justicia de hacia dónde atacar. Y en el caso concreto de Manuel Adorni, ¿crees que tiene que renunciar? Ya no sé si tiene que renunciar, pero lo que yo digo es que él se llenó la boca diciendo, presentando públicamente un decreto en el que se prohibía que viajen los familiares, porque vos me decís, bueno, no lo sabía. La subió la mujer a un vuelo oficial y ponele que no lo sabía, que no se había enterado, que nadie se lo había dicho. Pero no, él lo hizo público y él presentó el contenido de ese decreto que establecía que no pueden viajar en un avión oficial familiares de los funcionarios, y a los 2 minutos lo hace. O sea que no sé, tiene que explicarlo en la justicia probablemente. Yo no sé si tiene que renunciar o no. Ahora, si cometió un delito, tiene que explicarlo donde corresponde, que es en la justicia. Bien, tengo una última pregunta vinculada a algo que hace un tiempo me dijo Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo récord, ¿no?, de la Argentina en tiempos del kirchnerismo. Claro, él me decía que en caso de llegar al poder el peronismo, a su entender, deberían derogar la reforma laboral, ¿no?, que sometía de su tema. ¿Vos coincidís con esto? ¿Crees que si llegan al gobierno, eventualmente este tipo de medidas podrían promover su derogación? Sí, por supuesto, hay que revisarla, y mejorarla. En el sentido en que nosotros lo estamos proponiendo también desde la provincia de Buenos Aires. Lo voy a explicar muy sencillamente. En la Argentina, para ponerlo en términos, lo voy a hacer lo más sencillo posible. En la Argentina hay trabajadores que hasta esta reforma laboral tenían un piso de derechos, ¿no? Los trabajadores formales. Y después había un conjunto de trabajadores que no tenían ni un piso mínimo de derechos, los trabajadores más informales, sobre todo últimamente que ha crecido mucho el sector, los trabajadores de plataforma. ¿Qué hace esta reforma? No les da derechos a los que no tienen y se los quita a los que tienen. Yo creo que hay que hacer al revés. Está bien hacer una reforma laboral, pero no quitándole derechos a los que tienen derechos, sino sumándole derechos a los que no tienen derechos. Y en ese sentido hay que trabajar. No sé si eso es con la derogación de la reforma actual o con una nueva modificación de esa reforma, pero nuestro criterio es muy claro. Los trabajadores que tienen derechos hay que mantenerles esos derechos porque eso corresponde con su tarea, se ha logrado a través de muchas discusiones a lo largo de la historia argentina. Los que no tienen derechos, hay que emprender un camino para ir igualando a esos trabajadores con los derechos que tienen los otros. Me parece que ese es el criterio que tiene que trabajar el peronismo de acá en adelante. Con las particularidades de los trabajos nuevos, de las economías de las plataformas, etcétera, hay que tener todo eso en cuenta. Lo que hay que hacer es mejorar el nivel de derechos de aquellos que no tienen absolutamente ningún derecho ni a las vacaciones pagas, ni a una RT, ni a una obra social, ni a lugares inclusive para refrigerio, para pasar el tiempo mientras esperan los pedidos, etcétera. Me parece que ese es el después habrá que discutir cuáles son las cláusulas, los artículos concretamente, pero el espíritu de cualquier reforma no puede ser quitarle derechos a los que no tienen, tiene que ser al revés. Una buena reforma lo que es que le da derechos a aquellos que no tienen derechos. Bien, Bianco, la última pregunta. Mañana a la tarde, ¿dónde va a estar Kicillof? Vamos a ir aproximadamente, estamos convocando a la 1, vamos a estar llegando probablemente a esa hora, un poquito más tarde, en la Casa de las Madres, como hacemos todos los años, que nos han invitado muy gentilmente las madres de Plaza de Mayo, y vamos a estar dirigiéndonos ahí a saludar a las madres y después recorriendo la zona de Plaza de Mayo, toda la zona, desde la Plaza de los Congresos hacia la Plaza de Mayo. Bianco, gracias por esta conversación. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a las 7 de la tarde y 29 minutos. ¿Quién sos?